Hay un autor del siglo IV o V, cristiano, que dice que el demonio es muy voraz, nos va como devorando a través de las tentaciones, los vicios, los pecados, ¿no? Y al ver a Jesús tan cargado de pecados, los nuestros, sospechando que era un profeta importante, pues el demonio es inteligente, lo devoró y no se dio cuenta que la humanidad de Jesús era la carnada que el demonio se comió, y dentro estaba su divinidad que lo destruyó al demonio. Ese es el fondo de nuestra redención. Esa es nuestra Pascua, el sentido más grande de la Pascua. Con su muerte venció nuestra muerte y nos dio la victoria, nos dio la vida. El pueblo de Israel sale de Egipto después de un periodo largo de esclavitud y camina por el desierto de Sinaí hasta llegar nuevamente a la tierra prometida 40 años después. Pero el momento en que sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ese es el momento que nosotros festejamos y celebramos en estos días. Dios intervino para rescatar, redimir al pueblo de Israel de esa situación. En la Torá, en el Pentateuco, especialmente en un versículo que aparece en el tercero de los libros, en el libro de Levítico, donde dice: siervos han de ser ustedes de mí, que no sean siervos de siervos. Ustedes, hijos de Israel, tienen que servirme a mí. ¿Por qué? Porque la forma plena de servir a Dios requiere ser libre. A partir de la Pascua comenzamos el proceso libertario, en donde vamos a contar 7 semanas para que la libertad tenga una codificación específica, ¿sí? Que va a ser el momento de entrega de las tablas de la ley en el monte Sinai por parte de Dios a Moisés y de Moisés al pueblo de Israel. Moisés tiene una importancia central en el pueblo judío porque dice en el Pentateuco, en la Torá, cara a cara habló Dios con Moisés. No significa que vio el rostro de Dios, porque es imposible ver el rostro de Dios. Dios no tiene rostro, pero una manifestación de Dios, un acercamiento a Dios como ningún otro, de acuerdo a la Biblia. Él fue el que recepcionó los 10 mandamientos y toda la Torá. Se habla de tablas de piedra como diciendo es algo permanente, no eran indicaciones de lo que deben hacer mañana o algo, sino la piedra mostraba aquí está lo permanente para que ese pueblo mantenga su pacto con Dios. Tiene que seguir estos principios permanentes que son comunes a todas las religiones, que por eso el cristianismo los ha heredado: el no matar, no mentir, no robar. La elección de Dios para con respecto al pueblo judío no nace en Egipto. En el primer diálogo que hay entre Dios y Moisés, Dios rememora el pacto que hizo con Abraham. Abraham, como muy bien lo definió Kierkegaard, es el caballero de la fe. El hombre que tuvo un diálogo muy especial con Dios y él pactó con Dios en el sentido de que su descendencia iba a tener un compromiso para con él, con un Dios
total y absolutamente espiritual. Tenemos que entender bien cuál es la concepción bíblica y aquella que se desarrolló a partir de la Biblia en la literatura talmúdica, y aquí ya vamos al cristianismo. El Dios de Jesús, que es el mismo Dios de Israel, fue un rabino Jesús, es un Dios muy diferente a los dioses, para ser más exacto, a las deidades en las cuales creían los romanos de aquel tiempo, los griegos de su tiempo. Que la fe es ese misterio en el cual creemos perfectamente visible a alguien invisible y le amamos de lo profundo de nuestro corazón, pero vivir ese amor a Cristo es ver a Cristo en la cara de los demás. No solamente en la cara de mi familia, por supuesto que la amo como familia, sino en la cara de todas las personas, en la cara del que sufre, en la cara del oprimido, en la cara del que nadie quiere, en la cara de la gente que está sufriendo en el norte de nuestro país, de nuestros hermanos indígenas discriminados, en los niños, por supuesto. La descendencia de Abraham, empezando por él mismo y luego a través de su descendencia, fue un pacto no solamente con él, sino con la descendencia, de que sean, como dice, estoy parafraseando a Isaías, los testigos de un Dios espiritual, de un Dios que demanda justicia y amor, hacer lo bueno y lo correcto, como dice en el Deuteronomio, por parte del hombre, del individuo. Es por ese pacto, recordando ese pacto, que Dios le dice a Moisés: quiero cumplirlo, quiero sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, quiero redimirlos, quiero que sean mi pueblo y quiero llevarlos a la tierra de Canaán para que sea después la tierra de Israel. Esos verbos aparecen en ese diálogo entre Moisés y Dios. Si yo como cristiano digo amar a Dios, tengo que amar a aquel que ha sido creado de imagen y semejanza de Él. Yo creo que eso es vivir la Pascua como Cristo quiere que la vivamos, en una actitud de amor profundo hacia todas las personas, sin discriminación, sin importar dónde está, sin importar lo que piensa, sin importar nada que no sea que es un ser humano, tan falible como yo, objeto del amor de Cristo, objeto profundo de mi amor. Jesús nació en el seno del pueblo judío. El mensaje que aparece en los evangelios tiene su paralelo en la literatura talmúdica, un mensaje para el pueblo judío. Este mensaje justamente en Pesaj, justamente un mensaje de libertad, un mensaje de redención, conlleva a una situación dramática donde el Imperio Romano lo crucifica, y recordamos muy bien, de acuerdo a la tradición cristiana, cuál fue el delito de Jesús, que es mostrado en muchas de las imágenes de Jesús en la cruz. INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús dio la vida, podía no haberla dado. Más de una vez
dicen los evangelios que lo iban a atrapar y se escabulló, aprovechando en un caso que había mucha gente. O sea, no es que se escapara con milagritos que desaparecía, sino que tenía también sus habilidades y mucha gente que lo seguía. Entonces, en una ocasión mandaron policías a detenerlo desde las autoridades. Y cuando vuelven estos, ¿y por qué no lo detuvieron? Y nadie habló así como este hombre. Y veían cómo la gente lo seguía y les daba miedo meterlo preso, podían ser apedreados por la gente a quienes Jesús les caía simpático. Antiguamente, el hombre, según lo que nos cuenta el texto bíblico y el Talmud, intentaba agradar a Dios a través del sacrificio. ¿Sí? ¿Qué era un sacrificio? Se tomaba un animal, el animal más querido, el animal más engordado, el animal sobre el cual uno había puesto lo mejor de sí, y se lo ofrendaba a Dios. Tenemos todo un libro en el texto bíblico, el libro de Levítico, que relata cómo debían hacerse estos sacrificios, estas ofrendas. Hay una parte que en la mesa hay un elemento que colocamos, algo así como un hueso, una pata de pollo, o una pata de cordero, ¿sí? Que nos recuerda el sacrificio pascual que se hacía en la época antigua. El cordero pascual se inmola. Es un símbolo profético de esta inmolación de Cristo, ¿no? En el rito pascual se inmola el cordero y se marcaba los dinteles de las casas de Egipto con la sangre del cordero para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos. Y Jesús se inmola, se entrega totalmente. Y llega al máximo de la entrega, que es el abandono, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él pierde toda posesión de sí mismo y la entrega, ¿no? Así como el cordero era celebrado, pero no podía quedar nada para el día siguiente y tenía que ser quemado lo que sobrara y todo eso, también se anonada totalmente. Nosotros vamos en la noche de Pesaj, en el relato de la Agadá, derramando una gota de vino sobre nuestros platos, y cada una de esas gotas va haciendo mención a las 10 plagas que Dios colocó, que Dios puso sobre los egipcios para que los judíos sean liberados de la tierra de Egipto. Y la última de las plagas, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, también tiene su correlato en el momento en que los hogares judíos eran marcados para que Dios pueda pasar por encima de los hogares judíos, dejando que los primogénitos viviesen, los primogénitos judíos viviesen, y los primogénitos de los hogares judíos, de los hogares egipcios, mueran. Desde el huerto de Getsemaní, pasando por la tortura que tuvo esa noche en el calabozo, por el juicio corrupto que le hicieron, ¿no es cierto? Un juicio políticamente pagado y todo eso, hasta el abandono de la cruz, es todo el camino de ese cordero que se inmola. Se inmola para que sean salvados los hijos del pueblo de Dios, como estaba prefigurado la noche de la Pascua en Egipto. Dicen que la verdadera batalla de la cruz, no la física por supuesto, no el dolor físico, sino la batalla de entrega, la espiritual, la profunda de la cruz, Jesús no la vive en el Gólgota, sino en el Getsemaní. Jesús es hombre pleno,
como hombre pleno tuvo miedo. Es el Evangelio que sudaba como gotas de sangre, gotitas de sangre, ¿no? Los científicos explican eso, que el pánico a veces produce tal tensión que algunos vasos capilares se rompen y aparece ese sudor de sangre. Desde el punto de vista humano, había captado el odio que estaba en marcha. Esa noche del viernes, minutos antes de la entrega de Judas, que viene con los soldados y aquel beso de entrega, se lleva a los 3 mejores amigos, Santiago, Pedro y Juan, para que oren con él, y los 3 mejores amigos se quedan dormidos. Y Jesús ora con desesperación al Padre, si hubiera otra forma de superar esto o de pasar este trago, que lo haga, pero me avengo a tu voluntad, a la voluntad del Padre. Y en esa lucha que se repite 3 veces, y las 2 veces va y lo encuentra dormidos a los apóstoles, a los principales. Había captado la traición, había captado el abandono, pues se lo dice a Pedro: antes del gallo me vas a negar, ustedes se van a asustar y se van a ir. Y cita aquello del profeta: heriré al pastor y se dispersará el rebaño. O sea, Jesús llega al pánico total, ¿no? Y pide a Dios que lo salve de eso. Pero dice: bueno, pero estoy en tus manos. Sabe que son las manos del Padre. Si dio su vida es por fidelidad al amor que Él enseñó. La fidelidad de Él a la misión que Él siente que Dios le ha encomendado de dar testimonio de la verdad. Y Él le dice a Pilato: para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y esa actitud de entrega de Jesús en el Getsemaní, en donde, como dije, se vence la batalla espiritual de lo que va a venir, yo creo que nos llama también a una entrega personal a la voluntad de Dios. Estas son una de las celebraciones donde pensamos que tenemos que rescatar los valores de la fe, y en cualquiera de las religiones, porque nos permite poder encontrar un camino en el cual nos permite aportar a la sociedad desde cualquiera de las religiones que profesemos, valores que nos permita crear un mejor hombre, un mejor ciudadano, para poder crear una sociedad diferente, una sociedad mejor. Así que esta conexión con la fe, con los valores, con Dios, nos parece sumamente importante, si bien todo el año pero en este tipo de encuentros familiares y en estas fiestas es sumamente importante esta conexión. Jesús decía que la verdad nos hará libres, o sea que no hay libertad sin verdad. Y en la verdad del Evangelio es el recorrido del cristiano en el cual primero reconoce a Cristo como fuente de salvación, de perdón, de nueva vida, de resurrección, lo reconoce como el Señor de su vida. Y eso produce una profunda libertad. Primera, porque me libero de mis miserias, me libero de mi culpa, me libero de sentirme en falta delante de Dios. Esa es la primera libertad. Cuando Dios le dice a Moisés: yo te envío a vos para que saques a los hijos de Israel de Egipto, para que lideres la cosa, yo mismo voy a intervenir, pero vas a liderar con tus hermanos. Al principio Moisés no quiere. Eso sale de los versículos del libro de Éxodo. Previo a eso, Moisés ve una zarza que está ardiendo. Yo creo que muchos habrán visto esa zarza.
pero Moisés se acercó. Yo creo que al principio, cuando Dios le dice, ve y cumple con esta misión, Moisés tiene miedo. Y Dios le da fuerzas. No tenés que tener miedo, yo te voy a ayudar, voy a estar contigo. Es una misión muy grande, es una misión enorme. Pero Moisés le dio la posibilidad a Dios para entrar al diálogo. Se acercó a ver aquella zarza ardiendo que no terminaba de consumirse. Y la segunda libertad tiene que ver con el amor que libera, amando al otro. Uno ama a una persona de una forma concreta, visible, no solamente dando una palmadita, sino ayudándolo, sacrificándose por él. Y uno libera a esa persona con el gesto de amor, pero en la acción también es liberado a sí mismo, de su egoísmo. El amor nos libera también de nuestro egoísmo, de nuestra actitud de mirar siempre a nosotros mismos como el centro del universo, nuestros problemas como los mayores, nos libera para ser libres a otros, y el amor nos hace libres a nosotros también. Entonces, y ahí está la consumación de la liberación y de la salvación. En las tradiciones religiosas, hasta el concepto de Dios es cuestionable. No Dios, sino el concepto de Dios. Permitámonos tener la libertad de cuestionar todo aquello que el hombre en su mente y en su corazón tenga capacidad para cuestionar. Por ejemplo, en el budismo lo que hay de valioso es su predicación de la paz. Y bueno, que coincide con las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los pacíficos. Y en ese sentido podemos decir de que Buda trae también un mensaje de Dios en su enseñanza. Esto no quiere decir que todas las religiones sean iguales, primero ya vemos las diferencias, pero que son todas iguales en dignidad, todas las personas. O sea, es tan igual en dignidad el Papa como el fiel de la religión hindú o del Islam. Ante Dios, todos somos sus hijos. Cuando me preguntan a mí si la fe no conlleva a actos de intolerancia y horrores tan grandes, ¿para qué la fe si conllevó a todo eso? Mi respuesta es que la fe es una de esas cosas que fácilmente pueden ser disfrazadas, y bajo ese disfraz se pueden esconder los peores sentimientos y se pueden realizar las peores ignominias. Eso no es la fe realmente. Después de un siglo XX que ha sido un siglo tan grandioso para algunas cosas, pero en su balance ha sido tan nefasto, sería propio, sería importante poder darnos cuenta que el análisis del lenguaje es un elemento propio para el desarrollo de la libertad del hombre. Esta elección, hablar de un pueblo elegido, no significa de ninguna manera, esto lo quiero recalcar muy bien, ser un pueblo superior a otros. Significa tener un compromiso específico para con respecto a Dios. Y nada más. La elección es un compromiso. No significan prerrogativas, sino más bien obligaciones. Sentimos que a todos nos une un gran misterio, que es el del hombre en relación con Dios, y que hay momentos muy solemnes, y este es el más importante de todo el año, en el cual sentimos cómo Dios nos va llevando, así como llevó a los judíos a través de la tierra del pueblo, a través del desierto hacia la tierra prometida, cómo Dios nos va llevando
y nosotros caminando juntos podemos llegar más lejos. Los distintos documentos del Concilio Vaticano II, a nosotros como judíos, especialmente en aquello que se expresa en Nostra Aetate, que son cosas muy fuertes. La figura que aparece primeramente en mi mente es la de Juan 23, Juan el Bueno. Aceptamos al pueblo judío como el pueblo del pacto, como el pueblo que mantiene el pacto y que después fue excelsamente manifestado por Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores en la fe. Bueno, marcan un nuevo rumbo y nos muestran que hubo errores muy grandes. Juan Pablo II, en esencia, pidió perdón por esos errores. San Agustín decía, si tú vas cargado con 2 bolsos muy grandes porque llevas provisiones y ves otro que camina al lado tuyo que no tiene nada, ninguno de los dos va a llegar. Dice. Tú porque vas demasiado cargado y él porque no tiene nada. Si le das uno de los bolsos, tú vas a poder caminar y él va a tener alimentos y se van a ayudar los dos y así van a llegar. Así que en ese peregrinar Jesús nos enseña cómo, no solo llevando juntos la cruz, sino llevando juntos la fiesta, la alegría pascual, así es como llegaremos todos a vivir más felices. Bueno, espero que en estas Pascuas, para cualquiera de las religiones, nos conecte realmente con todos los valores que nos permita conducirnos hacia un camino mucho más iluminado y que nos pueda llevar a que cada uno desde nuestro granito de arena que podamos aportar a la sociedad nos pueda conducir un camino de paz, fundamentalmente para toda la humanidad.